Hola, a lo largo de este vídeo vamos a explicar un método llamado el método árbol, que nos va a servir para calcular derivadas parciales de funciones compuestas. Hemos dividido los contenidos de la siguiente manera. Primero, definición de composición de funciones. Segundo, el método del árbol. Y tercero, ejemplos. Bueno, pues vamos a hablar de funciones compuestas. Consideremos dos funciones de varias variables, la g, que va de Rn a Rm, y la f, que va de Rm a Rl. Se llama la función compuesta f compuesto con g, aquella que va de Rn a Rl. ¿Y cómo se define? Pues primero hacemos la g de x1, xn, y a todo eso, que ya es un vector de Rm, hacemos la f. Para que exista la función compuesta, f compuesto con g, lo que tiene que suceder es que el espacio de llegada de g tiene que coincidir con el espacio de partida de la f. En el caso que he puesto aquí, en el ejemplo que he puesto, ambos son Rm. Ejemplo, si nos piden calcular la composición de estas dos funciones, de f de x e y, que es igual a x al cuadrado más e elevado a x por y, y g de x e y es una función de dos componentes, la primera componente es x partido por y, y la segunda componente es y más 2x. Bueno, pues ¿cómo se hace la composición? En este caso, la g va de R2 a R2, recibe dos variables, x e y, y devuelve dos variables. X partido por y es una, e y más 2x es otra. Y la f es una función escalar de R2 a R. Recibe dos variables, x e y, y devuelve un valor, x al cuadrado más e elevado a x por y. Entonces, ¿cómo se compone? Pues la única composición que podemos hacer es f compuesto con g. ¿Y qué significa eso? Pues significa que primero hacemos la g, que sería x partido por y, primera componente, y más 2x, segunda componente, y ahora hacemos la f. ¿Y qué es hacer la f? Pues es elevar la primera componente al cuadrado, por tanto es x partido por y al cuadrado, más e elevado a las dos componentes, por tanto sería e elevado a x partido por y por y más 2x, y nos da justo la función que tenéis ahí. El objetivo de este tema es enseñar a cómo se pueden hacer derivadas parciales de funciones compuestas y de manera algorítmica, porque al hacer composición la expresión resultante puede ser muy compleja y hacer derivadas parciales puede ser difícil. En el ejemplo que hemos obtenido, la parcial respecto de x de esa función no es nada fácil. Entonces, ¿cómo se puede hacer de forma algorítmica? Pues se puede hacer mediante el método árbol. El método árbol lo que hace es generalizar la regla de la cadena en una variable. El método árbol es el equivalente en varias variables. El método árbol consta de tres pasos. El primero es identificar el orden de la composición y las variables involucradas. El segundo paso es dibujar el árbol de dependencia de estas variables y el tercer paso es calcular la derivada. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos piden calcular la parcial respecto de x de f compuesto con g, donde la f es x al cuadrado más e elevado a 4y y la g es x partido por y, primera componente, e y más 2x, segunda componente. Bueno, pues primero es identificar en qué orden va la composición y qué variables están involucradas. Bueno, pues primero se hace la g, que va de R2 en R2, y después se hace la f, que va de R2 a R. Para no repetir variables, en la f no volvemos a poner x e y, sino que ponemos u y v. ¿Y a quién va la f? Pues en vez de poner x e y, ponemos el equivalente, sería u al cuadrado. Recordad que la f es x al cuadrado, pues en vez de la x ponemos la u. Y después sería e elevado a 4y, pues en vez de poner la y ponemos la v, e elevado a 4 por v. Y a la nueva, a ese resultado que nos sale, tomamos una nueva variable y lo llamamos z. Entonces ya tenemos nuevas variables en cada espacio. En el primer espacio tenemos x e y, en el segundo espacio tenemos u y v, dos variables diferentes, y en el tercer espacio tenemos z, otra variable. Cuando se repitan se cambia el nombre. Bueno, pues una vez que tenemos ya todas las variables cambiadas de nombre en cada espacio, pues se sitúan de izquierda a derecha. Es decir, primero situamos la z, de derecha a izquierda, perdón. Primero se sitúa la z, después se sitúa la u y la v, y después se sitúa la dependencia. Como la u es x partido por y, pues depende de x y de y. Como la v es y más 2x, pues depende de la x y de la y. Y además de este árbol de dependencia de las variables, situamos arriba el nombre de las funciones.
¿Cuál es la función que relaciona la z, la u y la v? Pues la función era la f. ¿Cuál es la función que relaciona la u, la x y la y? La u era x partido por y y era la primera componente de la g, pues la podemos llamar g1. ¿Y cuál es la función que relaciona v, x e y? Bueno, pues la v es la segunda componente de la g, entonces la podemos llamar g2. Y esto es lo que se llama el árbol de dependencia de variables. Una vez que tenemos el árbol, ya podemos calcular las parciales. ¿Cómo sería la parcial respecto de x? Pues primero, partiendo de z, identificamos los caminos que empiezan en z y acaban en x, porque estamos haciendo la parcial respecto de x. Si hiciéramos la parcial respecto de y, pues serían los que empiezan en z y acaban en y. En este caso tenemos dos caminos, ese de ahí, el primero, y este de aquí, el segundo. El primero en verde, el segundo en rojo. Cada uno nos da un sumando de la derivada parcial. El sumando verde sería la parcial de f respecto de u por la parcial de g1 respecto de x. Es decir, el sumando verde lo obtenemos derivando las funciones respecto de las variables. La función f respecto a la variable u, la función g1 respecto a la variable x. Y el segundo camino, que está en rojo, ¿cuáles son las parciales? Pues es la parcial de f respecto de v, la f relaciona la z y la v, y la parcial de g2 respecto de x. Bueno, pues ahora solamente nos queda operar. ¿Cuánto era la parcial de f respecto de u? Pues por definición era 2u más e elevado por v por v. Y la parcial de g1 respecto de x, como g1 era x partido por y, pues la parcial respecto de x es 1 partido por y. Y lo mismo en la parte en rojo, se hace la parcial de f respecto de v, que es e elevado u por v por u, y la parcial de g2 respecto de x, que era 2. Como nos piden calcular la derivada parcial, no lo podemos dejar en función de u y v, sino que hay que sustituir por sus valores. Cuando sustituimos por u valores, como la u era x partido por y, pues nos quedará 2x partido por y más e, donde aparezca la u ponemos x partido por y, donde aparezca la v ponemos el valor correspondiente. Cuando las funciones son escalares, es decir, son funciones de una variable, pues lo que nos queda es la regla de la cadena. Fijaos, si consideramos la función f de x, coseno de x, y g de x, raíz de x, ¿cuánto valdría la parcial de la composición de f compuesto con g? Bueno, pues ¿cuál es el orden de la composición para hacer f compuesto con g? Pues primero es hacer la g y después es hacer la f. La g manda x a raíz de x. Entonces tenemos que cambiar la variable, no volverla a llamar x, sino que la llamamos u. Y ahora hacemos la f. ¿Qué hace la f? Hace el coseno. Pues a u lo manda al coseno de u. Y a la nueva variable que nos ha salido la llamamos z. Una vez que tenemos el orden de la composición, el segundo paso era dibujar el árbol. ¿Cómo se dibuja el árbol? Pues se dibuja de derecha a izquierda, se empieza con la z, después pasa a la u y después pasa a la x. ¿Y cuál es la dependencia de funciones? Pues en este caso, la z y la u se relacionan mediante la f y la u y la x se relacionan mediante la g. Y una vez que tenemos el árbol, ¿cómo se calcula la derivada? Pues en este caso solo hay un único camino que empieza en z y acaba en x. ¿Y cómo sería la parcial? Pues sería la parcial de f respecto de u por la parcial de g respecto de x. La parcial de f respecto de u es menos seno de u y sustituir la u por la raíz de x. Es decir, esto es justo la regla de la cadena. La regla de la cadena, acordaos, que es, si tenemos que hacer la derivada de f compuesto con g, pues es la derivada de f de g de x, que es lo que hemos llamado arriba la u, por la derivada de g, ¿de acuerdo? Que es la parcial de g respecto de x. Es decir, que sale justo lo mismo que si hacemos la regla de la cadena. Otro ejemplo, si tenemos una función de producción dada por 2k cuadrado por L elevado a un medio, y K y L dependen a la vez del tiempo, K de t es 2 partido por t y L de t es 3t más 4, pues ¿cuál sería la productividad marginal respecto del tiempo cuando t es 1? Pues lo que nos están pidiendo es hacer la composición de las funciones, K depende de t y L depende de t, y sustituirlas en la P y derivar respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo haríamos la composición de funciones? Pues primero hacemos el tiempo, que va a dos variables, a 2 partido por t y 3t más 4, y esas dos variables las llamamos k y l, y esa k y l, mediante la p, va a la función de producción 2k cuadrado raíz de l, que es lo mismo que llamamos con z para cambiar de variable.
Ahora hacemos el árbol, la z depende de k y de l mediante p, y la k y la l dependen de la componente 1 y componente 2 de la f mediante la t. Si queremos hacer la parcial respecto de t, nos saldrían dos caminos, el camino verde y el camino rojo, y las parciales pues son parcial de p respecto de k, camino verde, por parcial de f1 respecto de t, y la parte roja sería parcial de p respecto de l por parcial de f2 respecto de t. Si desarrollamos, pues nos da eso que tenéis ahí, 4k por raíz de l, y la parcial de f1 respecto de t es menos 2 partido t cuadrado. Y lo mismo con la parte en rojo. Sustituyendo la k y la l por sus valores, por 2 partido por t y por 3t más 4, pues nos queda cuánto valdría la parcial de p respecto de t, y después cuando hacemos t igual a 1, pues nos da el valor de esa derivada. Y hemos llegado al final del vídeo, espero que se haya entendido el método del árbol para derivar funciones compuestas, y muchas gracias por vuestra atención, un saludo.